un poco más allá acerca de qué es lo que recomienda en este momento el Ministerio de Educación y Ciencias, sobre todo en el tema de la atención que están teniendo los niños y hacia dónde debería ir el cuidado de los padres. Y hablamos también de la cantidad de denuncias. Vamos a ver la placa, por favor, para adentrarnos un poco en este tema que es sumamente preocupante. La cantidad de denuncias que se recibieron hasta el momento, 625 en lo que va del año, desde febrero hasta mayo del año 2023. Estos casos entre violencia, discriminación e incluso portación de algún tipo de armas son los registros oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias. Ayer les contábamos 7 casos de amenazas en colegios en lo que va del año. En cuanto a denuncias de violencia y discriminación, llega a 625 denuncias presentadas oficialmente ante el MEC, pero el subregistro sería mucho más alto. Hoy se pronunciaba la viceministra de Culto, Zulma Morales, y hacía recomendaciones muy dedicadas también para los padres. Hacía referencia al uso de la tecnología, beneficiosa o no para los alumnos. Vamos a ver las recomendaciones principales que hacía. En primer lugar, hablaba del tema de regalar celulares a los chicos, a los niños pequeños principalmente que van a primaria. Recomiendan control de juegos, en primer lugar. Otra recomendación que presentan en este sentido se refiere a no regalar teléfonos celulares a los alumnos de 9 años, 10 años o incluso menos. Muchos padres, con el tema de que necesitan estar comunicados, proveen teléfonos celulares, pero deben hacer un control minucioso de cuáles son las páginas que visitan y por sobre todo a qué están expuestos con esa herramienta válida para la comunicación, pero también peligrosa si no se llega a controlar. También piden un control parental. Hay varias herramientas hoy en día que se utilizan en torno al control que se puede tener sobre los teléfonos celulares de los chicos desde los teléfonos de los padres. Y una declaración bastante polémica que daba también la viceministra de Culto es la siguiente que vamos a compartir con ustedes. Decía Zulma Morales: nuestros estudiantes están inmersos en juegos que no solo los alejan de su realidad, sino que los sumergen en una vida ficticia que posteriormente genera frustración. La tecnología y los juegos deben ser supervisados por la familia. Y esto prácticamente dando a entender este concepto de que los videojuegos tienen algún tipo de incidencia en los casos de violencia que se presentan posteriormente en las escuelas y colegios. Algo que fue rechazado por unos grupos, principalmente los gamers, la gente que se dedica principalmente a ser parte de los juegos. Y tenemos imágenes de apoyo de algunos juegos bastante populares. No hacen referencia específicamente a un comportamiento que tenga que derivar en violencia, pero sí, como forman parte de juegos obviamente ficticios, estos son algunos juegos que siempre se mencionan, como por ejemplo del centro de la polémica o del centro del debate. Estamos hablando del GTA, del Call of Duty y del Free Fire, muy cuestionado incluso por algunos grupos de padres que, sumidos en algún tipo de desinformación, presentan cuestionamientos siempre a este tipo de juegos por el uso de armas. Obviamente esto es ficticio, pero ¿qué dicen los psicólogos? Que podría ser un factor, pero de ninguna manera es determinante como un detonante de la violencia. Es decir, de ninguna manera el chico que juega este tipo de videojuegos en línea en muchos casos, esto no implica necesariamente que tenga una derivación de violencia en la vida real, más allá de una consola o de un PlayStation o de un Nintendo o de cualquier marca que tenga que ver con el tema de los videojuegos. Vamos a escuchar lo que nos señalaba el psicólogo Iván López acerca de que hay que ser muy criteriosos y tener mucho cuidado al vincular el tema de los videojuegos con la violencia. No podemos culpar necesariamente a un factor, a eso quiero llegar. No podemos decir que solamente los videojuegos hacen que un niño o niña sea violento. No, un niño o niña es violento porque está pasando por una situación que hace que no pueda expresar en palabras, ¿verdad? En el caso del adolescente, entonces actúa y pasa justamente directamente a una acción. Entonces eso es lo importante tener en cuenta. Puede tener una incidencia, pero no podemos decir que es el único factor y el primordial, definitivamente. Puede incidir probablemente lo que consumamos, ya sea a nivel de videojuegos, de contenido en internet, que puede incidir en algún grado en nuestro estado de ánimo y demás. Pero acá recordemos que estamos hablando de menores de edad. Acá
hay múltiples factores que pueden afectar o incidir en el comportamiento y o estado de ánimo de un niño o de un adolescente. La convivencia, el entorno familiar, si sufre algún tipo de maltrato, si hay bullying, si está viendo ciertas situaciones de violencia, o sea, un montón de situaciones que pueden incidir sobre el estado de ánimo y las características incluso de personalidad que puede desarrollar un niño o un adolescente. Hurgamos un poco más y accedimos a un informe emitido por la Sociedad Americana de Psicología, que hicieron un estudio acerca de la relación o el vínculo posible entre los videojuegos y la violencia juvenil en la sociedad, que cada año registra nuevos casos de bullying, vandalismo y otros actos violentos entre los más pequeños. El informe es concluyente, dice que no existe tal relación, o al menos no hay pruebas científicas de este nexo entre el mundo de los videojuegos y la violencia. La violencia es un problema social complejo que probablemente se deriva de muchos otros factores que merecen la atención de los investigadores, los encargados de formular políticas y el público. Atribuir la violencia a los videojuegos no es científicamente sólido y desvía la atención de otros factores como el historial de violencia, que sabemos por la investigación que es un importante predictor de violencia futura. Al respecto, ¿qué nos dice el psicólogo Iván López? Los padres no deben perder de vista la actividad de sus hijos. Las personas que acompañan a un niño o un adolescente tienen que estar atentos de los cambios entre su estado de ánimo, de los cambios de actitud, de justamente si hay conductas que llaman la atención, si hay también, que si el niño era una persona que se expresaba o el adolescente era como expresivo, dejó de ser expresivo, que en la adolescencia es frecuente, pero es importante también tener en cuenta en qué ámbitos, porque el adolescente se comporta a veces de una manera en su casa y de otra manera en una institución. Entonces, por eso es importante tener esa comunicación, por ejemplo, con las instituciones y, por supuesto, Juan, dedicarle un poco de tiempo necesariamente a los chicos.